¿Sabías que si tienes queso fresco y almendra molida puedes preparar esta famosa tarta libre de harina? Un capricho que se prepara en pocos minutos, sin complicación alguna y tan rica y húmeda que no podrás dejarla escapar. Para comenzar necesitarás 200 gramos de requesón o queso ricota. Ponlo en un colador y deja que poco a poco vaya soltando su suero. Mientras tanto, toma 100 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente y cortada en dados. Viértela en un bol junto con 120 gramos de azúcar. Toma tus varillas eléctricas y bate los ingredientes. El objetivo es obtener una textura cremosa y aireada. ¡Estupendo! Seguidamente iremos incorporando a la mezcla 3 yemas de huevo de tamaño grande. Lo haremos de una en una, batiendo cada vez. Por cierto, si hace poco que has llegado a las recetas de Food & Glory, te agradecería que me indicaras aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Para aportar un toque cítrico a nuestro dulce, necesitaremos un limón. Lávalo bien y comienza a rallar su piel, teniendo en cuenta no traspasar la capa más externa para que la parte blanquecina del fruto no amargue el resultado final. Aportaremos aroma con una pequeña dosis de esencia de vainilla. Vuelve a mezclar. Nuestro queso fresco ha soltado el suficiente suero y está listo para ser incorporado junto al resto de los ingredientes. Viértelo en el bol y mezcla con las varillas para integrarlo. Como te he comentado al principio de esta receta, esta tarta no lleva harina de trigo. En su lugar, vamos a utilizar 200 gramos de almendra molida, que iremos añadiendo al bol en 2 tandas. Después, reserva. Aprovecho este breve instante para mandar un saludo muy especial a 2 grandes seguidoras de Food & Glory, Carmen Navarro y María do Carmo. Gracias por apoyar nuestras recetas cada semana, amigas. ¡Genial! Por otro lado, vamos a necesitar las 3 claras de nuestros huevos, que batiremos con una pizca de sal a punto de nieve. Cuando las tengas montadas, simplemente las iremos incorporando progresivamente a la masa. Para ello te aconsejo utilizar una espátula y realizar movimientos envolventes. Llega el momento de dar forma a nuestra tarta. En esta ocasión voy a utilizar este molde desmoldable de 20 centímetros de diámetro, que previamente he forrado con papel vegetal. Vierte la mezcla en su interior. Ahora reparte bien y nivela la superficie. Por último, decoraremos la parte de arriba con almendras laminadas, que aportarán un acabado más atractivo y una ligera textura crujiente a nuestro delicioso postre. Y ahora sí, lleva nuestro dulce al horno previamente calentado a 170 grados entre 35 y 40 minutos, cubriendo con papel de aluminio si fuese necesario tras la primera media hora. ¡Mira qué delicia! Recuerda dejar enfriar nuestra tarta a temperatura ambiente antes de desmoldar. Y si quieres, puedes decorar la superficie con un poco de azúcar glass o impalpable.
Te aseguro que este es un postre exquisito y poco tiene que ver con los clásicos bizcochos. Su corazón es húmedo con un ligero sabor cítrico y es tan goloso que se vuelve irresistible para todo aquel que lo prueba. Ya lo verás. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de hoy. Si te ha gustado, no dudes en apoyarnos con un corazoncito y anímate a seguir nuestra cuenta de Food & Glory, el lugar donde las recetas saben a gloria. ¡Chao!